Centro Creativo de Composición Dramatúrgica del Teatro Popular de Medellín. Mentes dispuestas, visiones plurales y miradas abiertas. Te damos la bienvenida a este espacio de reflexión, investigación, acción y pensamiento sobre la creación de textos teatrales. Charlas, análisis literario, publicaciones, lecturas dramáticas, talleres y conversatorios en torno a la creación dramatúrgica. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos. Soy Iván Zapata y me complace mucho abrir esta nueva tertulia de nuestro Centro Creativo de Composición Dramatúrgica que se realiza con el apoyo del programa Salas Abiertas del municipio de Medellín. Hoy me toca la difícil tarea de ser el referí, mejor dicho, en lengua castiza, el árbitro de un difícil enfrentamiento, un match entre dos grandes dramaturgos de la historia del teatro. Ni más ni menos que entre la comedia de Inglaterra y de Francia en el Renacimiento. A mí me hablan de Renacimiento y Francia y empiezo a reír con las obras de Molière. En cambio, yo empiezo a vibrar con las obras de Shakespeare. Dos duros, dos países, la batalla del siglo o del siglo y medio. Bueno, la característica que más conozco del humor inglés es esa sensación de mantener una expresión imposible. Ellos solo esbozan una medio sonrisa. La misma sonrisa que sacaban las comedias de Shakespeare. Ese humor británico. Ay, no, Cris. Algunos ven el humor británico como una forma de opacar emociones. Incluso podría parecer poco expresivo a los ojos de otras culturas. Pero realmente a los británicos sí les gusta mucho el humor y tocan temas de todo tipo. Sí, Tere, eso es cierto, es completamente cierto. Pero si vamos a hablar realmente de humor, que arrebate carcajadas, pues la verdad es que nos toca resaltar esa Molière. Sus obras y bueno, además la representación de estas estaban llenas de elementos muy cómicos. Y en esta esquina... Pues una comedia de Shakespeare es una obra que puede tener un momento triste o de reflexión, pero tendrá un final feliz. O puede ser seria, pero con brillantes elementos de humor que van apareciendo a todo lo largo de la obra. Mi pelea es a puño limpio. Yo puedo entenderlo y realmente admiro a Shakespeare, pero no me parece de mucho humor sus obras llamadas comedias. Y en esta otra... Hay que entender los tres pilares del humor británico, que son la autocrítica, el sarcasmo y el chiste encubierto. No es común que un británico ría estruendosamente o exagere sus bromas, eso no es común. Eso es cierto, pero precisamente por eso se dice que Molière fue quien renovó la comedia, haciendo una fuerte y descarnada crítica de la sociedad de su época. Bueno, veo que Tere y Cristina ya empezaron. Ya se pusieron los guantes. Sí. Es que al parecer, vea, el tema apasiona. No, bueno, pero no más rodeos. Y demos inicio a la batalla del siglo. El humor entre Inglaterra y Francia. Shakespeare versus Molière. Bueno, este es un duro enfrentamiento, pues como decías, Iván, son dos grandes dramaturgos que han marcado un hito en la historia del teatro. Así es. Bueno, voy a proponer las reglas de este enfrentamiento. Tere y Nelson estarán del lado de Shakespeare. Eso. Cristina y yo estaremos del lado de Molière. Eso, que se arme el combate. Me encanta Shakespeare.
Yo propongo 10 rounds y así vamos Ok. hablando sobre sus diferencias y similitudes y ya que sean nuestras audiencias quienes saquen sus conclusiones de quién es el mejor. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos al primer round con nuestra campana llamadora de camellos. Muy bien. Primer round. ¿Y en ese primer round qué vamos a tratar? Bueno, vamos a hacer una breve biografía de nuestros contrincantes. Vamos por el lado de Shakespeare primero. Listo. William Shakespeare, representante emblemático del teatro inglés del neoclásico. Murió a los 52 años. Nació en 1564 y murió en 1616. Ok. Molière, representante emblemático del teatro francés y neoclásico. Hasta en eso le ganó a Shakespeare. Murió a los 51 años, un año menos. Nació en 1622 y murió en 1673. De Shakespeare se dice que probablemente estudió en la escuela Stratford Grammar School, pero la verdad es que él nunca fue a la universidad. Mientras que Molière fue abogado y niño rico. Abandonó su familia y la riqueza por su amor al teatro. Incluso llegó a estar en prisión por deudas. Shakespeare fue el consentido de la reina Isabel I, censurado y rechazado por la iglesia. Ay, Molière fue consentido del rey Luis XIV y censurado y rechazado por la iglesia. Ahí van empataditos. Empate. Se dice que Shakespeare se casó obligado, tenía 19 años, la mujer como 6, 7 años mayor que él, embarazada aparentemente. Tuvo 3 hijos, Hamlet y Judith, que eran mellizos, y su hijo Hamlet desafortunadamente murió a los 11 años. También se dice que Shakespeare abandonó a su familia cuando se fue a trabajar a Londres. Bueno, aquí les cuento que Molière se casó con la hijastra y tuvo nada más y nada menos que 3 hijos, al igual que Shakespeare. Madeleine, Pierre y Louis. Su esposa, al parecer, le dio como que bastante dolor de cabeza. La muerte de Shakespeare sigue siendo un misterio. Hay personas que dicen que después de una noche de copas lo mató una fiebre súbita, o sea, un guayabo de esos mortales. Pero dicen los estudiosos que podría tener cáncer, dado que en el estudio de su cráneo ellos ven un notable crecimiento en el párpado izquierdo unido a una hinchazón en la frente, y eso da cuenta de que probablemente haya padecido alguna anomalía cancerígena. Bueno, la muerte de Molière pareciera un chiste, pues tras su aversión a los médicos, la cual se originó al no ver cura a su eterno mal, se dice que sufría de tuberculosis. Estando en el estreno de su obra El enfermo imaginario, se sintió muy mal y horas después murió. A mí personalmente me gustan mucho las palabras de Shakespeare antes de morir. Dice así: antes de rendirte, intenta. Antes de morir, vive. Ningún legado es tan rico como la honestidad. Bueno, ahí sí, pues Molière al parecer se tomaba todo en la vida como chiste y hasta había escrito su epitafio. Les voy a leer el epitafio. Dice así: aquí yace Molière, el rey de los actores. En estos momentos hace de muerto y de verdad que lo hace bien. Yo, cerrando ya la parte de la biografía, yo veo una gran similitud entre Shakespeare y Molière, y es que ambos, además de ser dramaturgos y actores, o sea, de manejar la parte artística, también fueron directores de sus propias compañías de teatro y empresarios. Aunque sí debo decir que el hecho de que Shakespeare se haya casado obligado lo hace ganador del primer round y no pienso discutirlo con nadie. El hombre sufrió mucho. ¡Mucho! Bueno, ¡Ganador!
Segundo round. Número de comedias. Nelson, por favor, dinos Bueno, las comedias escritas por Shakespeare. Shakespeare escribió 36 obras en total, de las cuales 18 eran comedias. Aquí me voy a pegar una ayudadita de un pastelito que tengo de la lista de las comedias y dice así: A buen fin no hay mal tiempo. La segunda se llamaba Cardenio y es una comedia que se perdió en el tiempo. Cimbelino, Como gustéis, El mercader de Venecia, una de las más famosas, junto al Sueño de una noche de verano, La comedia de las equivocaciones, que fue la primera escrita por Shakespeare, La fierecilla domada, Las alegres comadres de Windsor, La tempestad, Los dos hidalgos de Verona, Los dos nobles caballeros, Medida por medida, Mucho ruido y pocas nueces, Noche de reyes, Timón de Atenas, Trabajos de amor perdidos y Cuento de invierno. Bueno, y ahora, Cristina, las comedias de Shakespeare. A mí la verdad me parece que van a terminar estos muchachos como de ojo morado en este round. Porque yo no me voy a guiar por un pastelito y no por un pastelote. Porque nuestro querido Molière, y vamos preparando este round, 30 comedias, casi el doble de las de Shakespeare. Se las voy a leer. Las preciosas ridículas, Tartufo, el misántropo, el médico a palos, el burgués gentilhombre, el avaro, el enfermo imaginario, Don Juan o el festín de piedra, la escuela de los maridos, el médico volante, el amor médico, la escuela de las mujeres, el señor Porceñac, los amantes espléndidos, las mujeres sabias, el atolondrado o los contratiempos, el doctor enamorado, Esganarel, Don García de Navarra, el matrimonio forzado, la princesa de Élide, Georges Dandin, Anfitrión, los herreros de Escapín, la condesa de Escarbañaz. No se vale porque todas esas comedias de médicos valen por una. No, señor. ¡No! Tremendo golpe a la mandíbula y al ojo. Tere, Como pueden ver, ya estoy con el ojo morado. quítese las gafas, yo veo ese ojo. Un acercamiento. Ay, no, pobrecita. Este round fue de Molière, definitivamente. Sí. Pero vean, antes de... Si este round fue de Molière, vean, yo quedé con el ojo morado, me dejó con el ojo morado. Pero es importante aclarar en la parte de Shakespeare que La tempestad, Cuento de invierno, Cimbelino y Pericles son consideradas por muchos fantasías poéticas. En inglés se emplea el término romance. Esto pues porque no poseen características que las diferencian, del resto de las comedias. Entonces, ahí quito otras tantas de la lista de comedias, motivo por el cual sí, ojo morado, ya me quedó. Poquitas pero sabrosas. Campana. Vamos para el tercer round. Técnicas que ambos dramaturgos usaban para crear el enredo. Muy bien, aquí Shakespeare usó la creación de confusiones sobre la identidad de los personajes. Bueno, en Molière los personajes toman roles que no les pertenecen, simulando ser otros que no son. Dicho de otra manera, es lo mismo, pero expresado de forma diferente. Tienes razón, Nelson, tienes toda la razón. Pero digamos que este round, vémoslo como una especie de empate. En este próximo round vamos a hablar del manejo de los protagonistas. Tal vez aquí sí podamos ver una gran diferencia. Muy bien, arranquemos con Shakespeare. Privilegia la psicología individual del personaje por encima de los arquetipos, aunque también los usa, obviamente. Sus personajes se convirtieron en prototipos para las épocas subsiguientes. Bueno, Molière, en cambio, sí creó personajes que se convirtieron en prototipos para las diferentes épocas subsiguientes, en especial los hipócritas,
como Tartufo. Ah, no, pero cuando decís que sí creo, es como si realmente Shakespeare no hubiera creado, él también creó, o sea, prototipos, ambos prototipos. Ahora, Shakespeare se caracteriza por su habilidad en el uso del lenguaje poético y de los recursos dramáticos, hasta el punto de crear una unidad estética a partir de una multiplicidad de expresiones y acciones. Bueno, aquí pues sí, mis respetos a Shakespeare en muchas cosas. Bueno, Molière usaba personajes de apoyo que estaban en varias obras como Sganarelle. O sea, él tenía un personaje prototipo que lo movía para diferentes obras. La interpretación incluía el estudio de las expresiones faciales, los gestos y los chistes. Bueno, ahí me gustaría intervenir para reforzar lo que ustedes decían al principio. Y es que Molière crea unos prototipos para las épocas subsiguientes, pero también lo hacía Shakespeare, y doy dos ejemplos claros. Mencionabas el Tartufo de Molière, que representa al eterno hipócrita, o sea, al perfecto presidente latinoamericano, pero Shakespeare también tiene unos personajes que han sido prototípicos, como Hamlet, que es un personaje que nos representa ese conflicto interno, o Julieta, la tragedia del amor. Sí, es verdad. Pero indudablemente son los personajes de la obra de Shakespeare los que están cargados de simbolismos y son prototipos que develan la complejidad de la mente humana. O sea, es que la profundidad de Shakespeare es difícil de alcanzar por algún autor. Incluso son estudiados desde la psicología. Pues ahí tenemos el caso de Lady Macbeth, de Hamlet. Pues es que Shakespeare es incomparable. En cambio, a Tartufo lo estudian desde la Procuraduría. A ver, un momentico, está bien que este round está como muy peleado. Y bueno, mis respetos con el autor, con nuestro Shakespeare. Pero recuerden que estamos hablando de comedia, ¿no es cierto? Y aquí sí no hay tutía que valga. Hablar de Tartufo, identificarlo con la hipocresía como uno de los comportamientos humanos, se lo debemos a la genialidad de Molière. Bueno, compañeros y compañeras, acá no hay discusión porque todos están en lo cierto. Pero en la comedia, mientras Shakespeare muestra sus protagonistas cargados de virtudes, en Molière sus protagonistas representan los vicios. Y eso sí es una gran diferencia. Entonces ahora, ¿qué les parece si continuamos con el quinto round? Y este quinto round son los recursos humorísticos. Bueno, en los recursos humorísticos, Shakespeare rompe la realidad para profundizar en la fantasía. Bueno, en cambio Molière se esfuerza en la verosimilitud. Y aquí me puse ya un ojo morado por respeto a ustedes y el anterior round. Shakespeare escribía más en prosa que en verso yámbico. En verso yámbico era como escribían los autores clásicos, y Shakespeare decide romper con eso para ahondar más en la prosa. Mientras tanto, Molière escribía en prosa también, pero también en versos alejandrinos, que son esos versos en decasílabos, versos que son de 14 sílabas y que son difíciles de construir, pero que también dan una musicalidad muy especial para que tanto el público tenga el texto, el diálogo, bajo una tonalidad y un ritmo diferente que lo propiciaba la misma comedia. Ah, no, pero si vamos a hablar de musicalidad, el verso yámbico de Shakespeare es de una belleza también, de una musicalidad, además está inspirado en el ritmo y los latidos del corazón, y eso me parece muy, muy profundo porque además él mezclaba la prosa con ese tipo de verso y el verso lo ponía
específicamente en los momentos de más emotividad, o sea, momentos de más pasión o de más dolor o de más amor. Entonces ahí estamos otra vez empatados, o por mi parte gana Shakespeare porque ese verso yámbico lo manejaba con muchísima destreza. Bueno. Además, Shakespeare se burla de las operaciones mecánicas del espíritu, las cosas que hacemos y aceptamos sin pensar, sin cuestionar. Se mueve entre los mundos de lo que debería ser, lo que es y lo que aparenta ser. Bueno, pero Molière se burla de los vicios de la sociedad, de los viciosos, los corruptos. Él los ridiculiza en escena, ridiculiza a la clase alta y explota la hipocresía con fines dramatúrgicos. Sobre Shakespeare se decía que él era muy profundo en la filosofía que utilizaba para la tragedia y que la comedia era más bien superficial. Pero ahora que nos hemos puesto a leer a Shakespeare en serio, en su parte de la comedia, vemos que esa profundidad filosófica también se mantiene en la comedia y que a través de las situaciones de enredo él lleva unos mensajes muy profundos. Por ejemplo, en su obra La noche de Epifanía, cuando el personaje de Viola, una mujer, se viste de hombre, se dan unos enredos de amor donde otro hombre se sorprende a sí mismo enamorado de él, y lo mismo que una mujer se sorprende a sí misma enamorada de ella. Y con eso se muestra desde la óptica de Shakespeare que el amor no tiene género y que el amor se dirige al ser. Molière se basaba en sus propias desgracias personales y él no tenía ningún problema en burlarse de sus propias desgracias. Es que, Iván, lo que estás tocando es muy cierto. A ver, es que yo quiero hacer aquí como una aclaración. Es cierto aquello de la profundidad psicológica de Shakespeare en sus personajes. O sea, él es excelente en eso. No obstante, Molière con sus obras permite el efecto de identificación del público con las situaciones y con los personajes que él pone en escena. Realmente Molière fue todo un genio de la escritura, además el impulsor, óiganse esto, el impulsor del subgénero de la farsa. Bueno, permítanme resaltar una similitud, que aunque cada uno lo hacía a su estilo, ambos hacían uso del juego de la palabra y también el enredo de las situaciones. Y esto me da pie entonces para iniciar el siguiente round. O sea que vamos con campana y nos fuimos para el próximo round. Y este round lo vamos a llamar en algo que los dos tenían muy en común, y eran el apoyo y las versiones de los clásicos griegos. Hablemos entonces y arranca Shakespeare. Bueno, Shakespeare escribió su primera comedia se llamaba precisamente La Comedia de las Equivocaciones, la escribió en 1592, y esa es una comedia de enredo basada en la obra Los Mellizos. Era un texto de Plauto, el comediógrafo romano, sobre el cual ya hemos profundizado en pasados conversatorios. La Comedia de las Equivocaciones narra las aventuras de dos parejas de mellizos que debido a un naufragio son separados desde la infancia. Después de años de buscarse, por el azar del destino se reencuentran, y en ese proceso de reencuentro y de reconocer sus identidades de nuevo se crean muchos enredos y situaciones que son bastante hilarantes. Bueno, en en Molière está una que es El Anfitrión. El Anfitrión, que fue escrita en 1668, está compuesta de un prólogo y 3 actos y narra la historia del personaje homónimo de la misma mitología griega, sí, ese anfitrión que es el anfitrión de Plauto. Es una historia de seres clonados que viven la asombrosa paradoja de verse de piel
hacia afuera, una mezcla como de lo divino y lo humano, las pasiones y los odios, las infidelidades y los deseos, las risas y alguna que otra lagrimita. Iván, Mm. perdón, disculpen. Respetado referí, propongo el siguiente round que sea sobre, a ver, espérate, características de la última comedia que cada uno de ellos haya escrito. ¿Qué opinan? Me parece muy bien, pero muéstrame un momentico Aprobado. cómo tienes tu ojo. Yo te lo veo más cerquita, Cris. Yo veo el ojo tuyo. Háblame, por favor, que no te lo veo bien. Está como aporreadito, pero vamos ganando, vamos ganando. Vamos ganando. Me dieron duro, pero vamos ganando. No, A yo mí, creo a que mí- ese último round estuvo también muy empatado porque es que los dos estaban apoyados en los clásicos, los dos hicieron comedias inclusive apoyados en el mismo autor, en Plauto. Entonces ese round anterior fue empate para mí. Bueno, a Empate. mí, dejémoslo a como mí, a mí empate, no, lo acepto. a mí no se me ven los morados, pero las heridas son internas. Bueno, señor investigador, vamos para el próximo. Adelante. Bueno, entonces el próximo es ¿de qué es este round? Bueno, Características. como había dicho Chris, vamos a hablar de la última obra que ellos escribieron antes de que a Shakespeare lo matara un guayabo mortal y Molière se muriera de una obra tan mala que hizo que lo mató. Antes de hablar entonces de hablar de esa última comedia de Shakespeare, yo quisiera comentar que la primera comedia, como lo dijo ahorita Nelson, fue la comedia de las equivocaciones. Y la última fue la Noche de Reyes o Noche de Epifanía o la 12ª noche, en inglés la 12th Night, que se hizo, pues realmente el nombre de la comedia no tiene nada que ver con la historia, simplemente se llama así porque así se la encargaron para ser representada ese día. Y es un día de cambio, porque la noche de Reyes es un día de cambio, entonces por eso se llama así. Es una comedia en 5 actos, escrita en verso y prosa, con ese verso yámbico tan precioso que manejaba Shakespeare. Bueno, yo también les cuento que la primera obra de Molière fue El Atolondrado en 1665. Imagino Bueno, que autobiográfica. no vas ganando, no vas ganando. Y la última de Molière fue El enfermo imaginario o El enfermo de aprensión. Esa fue una comedia en 3 actos. Esa comedia del enfermo imaginario es una sátira a los médicos de la época a través de la construcción de un personaje aprensivo e hipocondriaco. Ese personaje era Argan, que entre otras cosas Molière era el que lo interpretaba. Argan era un hombre de edad, pero sano como un roble, de esos de madera de palo, como se dice, que estaba obsesionado con la idea de que estaba enfermo y se pasaba la vida consultando a los médicos y tomando medicinas. Su obsesión llegó al extremo de querer casar a su hija con un médico, fuera como fuera, sea como sea, con la intención de no tener que gastar dinero en consultas, ni tampoco tener que pagar medicamentos. Y eso que no le tocaron las EPS. Bueno, en cuanto al argumento de la última obra de Shakespeare, Noche de Reyes, esa obra cuenta la historia de Sebastián y de su hermana gemela Viola, que anteriormente la mencionábamos. Como en tantas comedias de Shakespeare, esta se centra en una identidad equivocada. Un naufragio ante la costa de la ciudad de Liria separa a Sebastián y Viola. Ella consigue llegar a la playa con la ayuda de un bufón llamado Feste. Viola cree que Sebastián, su hermano gemelo, ha muerto y vestida de hombre y haciéndose pasar por un joven paje con el nombre de Cesario, pasa a servir a la corte del duque. Y ahí se desencadenan un montón de enredos. Interesante porque tal vez lo veamos más adelante, Shakespeare recurría mucho al argumento de los gemelos. Ah, sí.
Y lo vimos que nos pareció muy coincidencial que él tuvo hijos gemelos, que eran Hamet y ya se me olvidó el nombre de la niña, pero sí tuvo varias obras con gemelos. Shakespeare usa el recurso del enredo y los cambios de sexo, como lo mencionamos ahorita con el tema de Viola que cambiaba de sexo, vistiéndose de hombre, para suscitar preguntas sobre la identidad humana y clasificaciones tales como el sexo y también la clase social como entidades prefijadas, o si pueden alterarse mediante un simple cambio de ropas. O sea, volvemos a lo mismo, él era muy profundo, él mostraba las cosas de una manera muy graciosa, muy simpática, pero lo que estaba dando era una lección de profundidad. Hay un punto adicional que quiero tocar y que lo escuché en uno de los videos en la investigación, y es que la obra de Shakespeare fue censurada había también como un comité de censura donde le quitaron un montón de cosas graciosas. Entonces realmente es difícil ver lo gracioso y lo que suelta la carcajada, como decíamos al principio, que de pronto lo de Molière hace desprender la carcajada y lo de Shakespeare simplemente una sonrisa, porque al parecer también tuvo que pasar por una censura muy grande donde le quitaron pues muchas cosas de doble sentido, en fin, entonces ahí es donde tampoco podemos juzgar tan duro el humor shakespeariano. Pero a ver, yo pienso que más adelante vamos a hablar de la censura porque es que Molière también pasó por unas muy duras. Es muy, sí, así como Shakespeare, bueno, repite como el tema de los mellizos, o sea, es recurrente. Molière es recurrente, pues el tema de los médicos y de la gente que está enferma. De hecho, hay un dato pues que es muy interesante para compartirles a ustedes, a las personas que nos acompañan, y es que realmente la última comedia de Molière sí fue su última comedia, eso es literal. Pues estando él en medio de la obra, él empezó a sentirse bastante mal. Él logró terminar la obra, se fue para su casa y horas después él murió del mal que tanto lo aquejó pues durante tantos años, que fue, como nos contaba Iván, la tuberculosis. Bueno, para este próximo round, que ya es el octavo, les propongo un monólogo de cada uno bien armado. ¿Qué les parece? Buenísimo. Entonces, Buenísimo. Pero aclaramos pues que son monólogos de comedia, ¿cierto? No vamos a tener el ser o no ser. Sí. Sí, porque esa es la tentación, que cuando uno empieza a estudiar a Shakespeare, la tentación es irse a las obras más conocidas, pero aquí nos tocó controlarnos y rebuscar en la comedia, que también hay cosas muy interesantes. Yo entonces propongo que mi compañera de esquina en este cuadrilátero nos comparta un texto de un personaje de la comedia de las equivocaciones. Tere, ¿qué tal algo del personaje de Adriana? Perfecto, y comienzo entonces. Es necesario que halague con su compañía a sus favoritas mientras yo languidezco en el albergue y suspiro por una mirada afectuosa. ¿Ha desaparecido con la fealdad de los años la belleza seductora de mi pobre rostro? Entonces es él quien lo ha marchitado. ¿Es fastidiosa mi conversación? ¿Estéril mi ingenio? Si ya no tengo una conversación viva y picante, es su dureza, peor que la del mármol, la que lo ha embotado. Atraen otras su afecto con brillantes aderezos. No es culpa mía. Él es dueño de mis bienes. ¿Qué estragos hay en mí que no haya causado él? Si es él solo quien ha alterado mis facciones, una mirada suya animadora restauraría bien pronto mi belleza. Pero él, siervo indomable, salta a las empalizadas y corre a buscar pasto lejos de su albergue. Pobre desventurada, no soy para él sino un goce pasado. Uf. Y ahí entonces, ¿dónde es que uno se ríe? Ese estuvo muy bien, Iván. Ahora, Cris, ¿por qué no nos presentas un texto de Sganarelle que es tomado del médico a palos o del médico a su pesar? Perfecto, dame un segundo entonces para leerlo. Aquí lo vamos a interpretar. Okay. Me hicieron médico a pesar mío.
Nunca soñé con ser tan erudito. Y todos mis estudios terminaron en la forma más baja. No puedo imaginar qué les puso ese capricho en la cabeza. Pero cuando vi que estaban resueltos a obligarme a ser médico, me propuse hacerlo a expensas de los que tuviera que tratar. Sin embargo, difícilmente creerías cómo se ha extendido el error y cómo todos están obstinados, decididos a ver en mí a un gran médico. Vienen a buscarme de derecha y de izquierda. Y si las cosas siguen así, creo que será mejor que me dedique a la medicina toda mi vida. Encuentro el mejor de los oficios, porque tengamos razón o no, se nos paga igualmente bien. Nunca, nunca somos responsables del mal trabajo y cortamos como nos place en las cosas en las que trabajamos. Un zapatero, al hacer los zapatos, no puede estropear un trozo de cuero sin tener que pagarlo. Pero nosotros podemos estropear a un hombre sin pagar un centavo por el daño causado. Las pifias no son nuestras y la culpa es siempre del muerto. En resumen, es que es muy divertido. En resumen, lo mejor de esta profesión es que existe entre los muertos una discreción que nada puede superar. Y nunca, nunca, hasta ahora, se ha sabido de uno que se haya quejado del médico que lo había matado. Y nosotros no nos vamos a quedar atrás. Les vamos a compartir de la divertida. No, la verdad es que sí es mucho más gracioso que Shakespeare. En eso sí, qué pena me toca aceptarlo. Realmente está más gracioso el otro. De pronto no escogimos el monólogo más gracioso. Bueno. No es necesario que el golpe en el otro ojo con el que tienes, pero sí uno, Iván, que este round sí fue más que ganado. Sí, pues. Contundente de nosotros. Este round es de nosotros. Vamos entonces ahora para el 9º round. Ya vamos a terminar y vámonos con una escena genial. Escena genial. Oye, la pusiste peluda, Iván. Vamos, okay. Nelson, escena genial, Nelson. Bueno, perfecto. Yo propongo de nuestro admirado Shakespeare un fragmento de la obra Sueño de una noche de verano. Enamorada de un burro. Pero antes yo sugiero que Tere nos haga un breve contexto de esta escena. Bueno, a mí esta obra me encanta, me parece muy entretenida. En esta escena está ocurriendo en el medio de un bosque encantado. Resulta que Oberón, el rey de las hadas, le aplica a la reina Titania, o sea, a su esposa, porque están discutiendo, están de pelea, un líquido mágico que la hará enamorarse del primer ser vivo que ve al despertar. O sea, su esposa está dormida, le echa una cosita en los ojos y el primero que ve al despertar se va a enamorar de él. Y la primera persona que esta hermosa Titania, reina de las hadas, ve al despertar y se enamora perdidamente de él, es de Fondón, un actor aficionado que han convertido en burro, el bufón Puck lo ha convertido en burro mediante un encantamiento. Entonces una escena muy graciosa, más por lo que se ve en la situación, que es esta mujer enamoradísima de un burro. Bueno, entonces arranca Oberón, que dice: cuando tenga ese néctar, vigilaré a Titania cuando esté dormida y dejaré caer gotas de este licor en sus ojos. Primera cosa que vea cuando despierte, ya sea león, oso, zorra o toro, un mico saltarino, simio laborioso, ella se enamorará con toda su alma. Y antes de que libere sus ojos del encantamiento, cosa que puedo hacer con otra hierba, la obligaré a que me entregue a mi paje. Pero veamos, soy invisible y podré escuchar de qué hablan.
Membrillo. Iván nos ayuda leyendo a Membrillo, por favor. Membrillo. Ay, Dios, espera que entonces yo me quedé. Me quedé. Estoy buscando dónde está el texto de Membrillo. Allá. Dios te valga, fondón. Te han transformado en burro. Ahora veo la maña. Me quieren volver un burro. Asustarme si es que pueden. Yo de aquí no me muevo por más que lo intenten. Pasaré de acá para allá y cantaré para que vean que no tengo miedo. El mirlo de color negro y azafranado pico. El tordo con su busto son del reyesuelo el trino. ¡Qué bello ángel me despierta de mi lecho de flores! Jilguero, alondra o paldar. La llana voz del cuco que todos suelen escuchar, mas responder ninguno. Claro, ¿para qué medir suceso con un pájaro tan tonto? Te lo ruego, buen mortal, canta otra vez. Tu canto enamora mis oídos, a mis ojos lo ha cautivado tu figura, el poder de tu excelencia me ha inflamado y te juro que con verte ya te amo. Señora, creo que os falta alguna razón para decir eso. Bueno, la verdad es que en estos tiempos de amor y razón no hacen buenas migas. Lástima que algunas buenas gentes no quieran hermanarlos. Vaya si se tercia. Tengo gracia. Tú eres tan listo como hermoso. Bueno, es un texto muy bonito, sí. Muy bonito. La No, y verdad te es queda que muy bien ese papel de burro, Nelson. Y Para que- golpe al hígado, golpe al hígado. duro, No. duro, duro. Sí, No, nosotros, yo lo vi en un ballet, muy bonita la obra realmente. Sí. Muy Se bonita. basaron Bueno, en mí. Negro, espérate, nosotros nos vamos a quedar atrás, espérate a ver, les Sí. compartimos el avaro. ¿Qué opinas? Les pusimos Listo, el enlace listo. muy alto. Bueno, listo, ya decidimos, nosotros les vamos a compartir, ve buscando el avaro negro, un Listo. fragmento del acto tercero en su escena primera y segunda. Dale, yo también Bueno, acá lo busco. Ahí espera. está el personaje Harpagón. Sí, este personaje que también por cosa rara, pues lo interpretaba Molière, porque él escribía las obras y los personajes principales eran para él. Entonces, aquí... Ahorrarse los actores como buen empresario. Bueno, entonces aquí en Harpagón, en el avaro, dice, vamos, venid aquí todos que os comunique mis órdenes para luego y señale a cada cual su cometido. Acercaos, doña Claudia, y empecemos por vos. Bien, manos a la obra. Os recomiendo el trabajo de limpiar por todas partes y sobre todo, tener cuidado de no frotar los muebles con demasiada fuerza por miedo a desgastarlos. Además de eso, os encargo que administréis las botellas durante la cena y si se extravía alguna o se rompe algo, os haré responsable de ello y lo descontaré de vuestro salario. Dice Maese Santiago aparte. Hábil castigo. Ay, diciendo Harpagón a doña Claudia. Idos, por favor. Bueno, ahora la escena segunda, los mismos menos doña Claudia. A vos, mi ajavena, y a vos, merluza, os encargo de lavar los vasos y de servir de beber, mas solo cuando tengan sed, y no siguiendo la costumbre de ciertos lacayos impertinentes que van a provocar a las gentes avisándolas de que beban cuando no pensaban hacerlo. Esperad a que os lo pidan más de una vez y acordaos de servir siempre
mucha, pero mucha agua. Sí, el vino puro se sube a la cabeza. ¿Nos quitamos los casacones de cuadra? Sí, cuando veáis llegar a las personas y guardaos mucho de deteriorar vuestros trajes. Miajavena. Ya sabéis, señor, que uno de los delanteros de mi ropilla tiene una gran mancha de aceite de la lámpara. Y que yo, señor, tengo mis calzas rotas por detrás. Y que se bebé, dicho sea, con vuestra licencia. Basta. Colocaos hábilmente contra la pared y mostraos siempre de frente. Y os, Magiavena, sostened así vuestro sombrero cuando sirváis. Bueno, aquí sí ganó Shakespeare, pues. No es así, mejor dicho. No, es que esto hay que Sí, verlo montado. claro. Hay que otra cosa es verlo en el escenario. No, pues lo mismo digo yo del anterior, pero así escrito no. No, la escena de Shakespeare es muy Sí, buena para es muy que bonita. el escenario Sí, todavía que es más chistoso, o sea. Bien, Les faltó presupuesto Es al muy equipo bella, la Molière. verdad. Yo me vi Bueno, esa chicos, obra. vamos entonces para el último round. El último round. Está muy peleado, mejor dicho, muy peleado. Este Y va a ese ser último round. cuál fue el legado que estos dos titanes, estos dos grandes dramaturgos dejaron para la historia. Dios mío. Bueno, de Shakespeare hay que decir que fue el autor más conocido y es el autor más conocido de la lengua inglesa. Los temas de sus obras son un compendio de los sentimientos, del dolor y de las ambiciones del alma humana. Bueno, de Molière podemos decir que es el autor más conocido e influyente del teatro francés. En sus obras fue despiadado con la pedantería, con la mentira y los aires de grandeza de la sociedad a través de sus satíricos personajes y situaciones. El teatro shakespeariano ha sido de enorme influencia para el teatro contemporáneo. O sea, todavía este es el momento que el teatro shakespeariano está afectando y inspirando a los nuevos autores. Como dato especial, les cuento que más de 50 adaptaciones de sus obras se han llevado al cine y se siguen haciendo. O sea, es impresionante. Las obras de Molière son interpretadas en el mundo entero. Siempre están en vigencia, pues aunque Molière fue el crítico más agudo de la sociedad francesa, sus personajes se convirtieron en prototipos a nivel universal. Por ejemplo, son personajes prototípicos el tartufo, el misántropo y el avaro. En términos de la técnica de dramaturgia, se puede decir que Shakespeare fue un maestro de la acotación implícita, es decir, él en la redacción de sus obras no tenía que hacer unas acotaciones o didascalias muy descriptivas en lo que estaban haciendo los personajes, en la evolución de la acción, uno ya se daba cuenta qué era lo que estaban haciendo y de qué forma estaban interactuando en ese momento. A ver, eso que dices es muy cierto y por eso se vuelve, digamos, muy ameno esa lectura de Shakespeare, pero hay una cosa muy importante en Molière que lo hace pasar a la historia y es que él fue el quien creó un nuevo género, la comedia moral. Bueno, hay una cosa que no hemos mencionado del legado para la historia de Shakespeare y es la cantidad de palabras que creó para el lenguaje inglés. O sea, fueron más de 1700 palabras. Él jugaba muchísimo con el lenguaje y creaba verbos y, bueno, en fin, o sea, esa parte es muy importante también como legado de la historia de parte de Shakespeare. Sí, algo muy parecido a lo que es Cervantes para algo. nosotros. ¿Cómo, perdón?
algo muy parecido a lo que fue el aporte de Cervantes para la lengua castellana. Parecido, pero más. Aquí yo quisiera retomar y no terminar sin antes recordar algo que había mencionado más atrás, Tere, y es que es importante dar a entender antes de que se tome un veredicto sobre esta batalla del siglo y medio, y es que cuando Shakespeare ya era considerado el gran poeta nacional, estamos hablando siglo XVIII, siglo XIX, la moralina victoriana, ¿cierto? Los moralistas de la época purgaron todas sus obras de los chistes más subidos de tono, de las alusiones sexuales, del lenguaje procaz, y hasta se suprimieron algunas escenas que ellos consideraban no aptos para gente decente. Y esto lo hicieron porque a sus ojos el nuevo Shakespeare debía ser un caballero serio, solemne, muy de acuerdo con el alto rango de poeta mayor y notablemente aburrido bajo su corona de laureles. No, pero un momento. Ojo, pues, que es que ahí también tenemos que reconocer una cosa. No solo Shakespeare fue censurado, o sea, si miramos bien en la historia, Molière también lo fue. Es más, la iglesia nunca le perdonó sus obras satíricas, su feroz crítica de la aristocracia y de los vicios de la sociedad, de la burguesía. Fue tanto así que incluso llegaron a nombrarlo como un demonio en sangre humana. Así lo describió la iglesia, por toda por la irreverencia de sus obras. Es más, la obra que más escándalo causó fue el Tartufo, a tal punto que tuvo que reescribirla varias veces. O sea, la versión que nosotros tenemos ya ha sido una de las tantas versiones que él tuvo que escribir porque fue prohibida por la iglesia. O sea, ese no es solamente, le pertenece a Shakespeare. De hecho, fue establecido por decreto. La iglesia decretó que cuando Molière muriera no era digno de ser enterrado. No lo podían sepultar en el cementerio donde estaban los muertos, pues que sí eran decentes, ¿no? No, pues pobrecito. Los católicos. La gente bien. Así es. ¿Quién Yo tengo sigue? aquí. ¿Cómo? Yo creo que ya ahí el tiempo se nos acaba. Sí, Y sí, es hora de ir cerrando esta contienda, ¿no, Tere? sí, lo que pasa es que tuve un problemita técnico acá, entonces yo creo que por este lado sí toca, se acaba el tiempo. Bueno, pero entonces... ¿Qué tal si el público nos escribe dando su voto por aquel que considere el ganador Shakespeare? Con estos dos juegos. Muy bien. A ver, yo escuché entrecortado a Nelson. Lo que le entendí es que el público nos debe escribir dando su voto por aquel que considere ganador. ¿Es eso, Nelson? Sí, señor. Ah, bueno. Entonces me parece una muy buena idea para terminar, para cerrar. Muchas gracias por participar. Muchas gracias a Cristina Restrepo, la del ojito morado izquierdo, y a Teresita Estrada con su ojito morado derecho, y a Nelson Mata por esta participación tan activa en este conversatorio. Y maravilloso que nos dejen los comentarios sobre quién creen pues que debió ganar, quién sería el ganador de esta contienda. Y veo que vinieron muy bien preparados ustedes para este match. Fue realmente una pelea no de un siglo, sino de 2 siglos, porque aquí están el siglo XVI y el siglo XVII enfrentados. Bueno, es que nos metimos en camisa de 11 varas y es que hay una cosa que no dijimos y me parece importante aclararlo, y es que también hay que darle mucho crédito en este momento a Molière porque estamos en su aniversario número 400, entonces, bueno, ahí van unos punticos adicionales para Molière, aunque yo sí soy la súper fanática de Shakespeare.
Bueno, y yo lo soy de Molière, pero respeto mucho a Shakespeare. Es que te voy a decir una cosa, Tere, es verdad. Nos metimos con dos dramaturgos tan grandes, que creo que nunca terminaríamos este juego, porque realmente fue un juego el que le planteamos a todos las personas que nos acompañan el día de hoy, y bueno, este legado que queda también para la historia, porque siempre esto va a permanecer en nuestro canal de YouTube, porque realmente son dos autores magníficos, son excelentes. Ujú. Negro, por aquí ya empieza la gente a preguntarnos cuándo va a ser el próximo y qué tema vamos a tratar. Siempre nos hacen esta pregunta, entonces, ¿qué les vamos a responder? Bueno, pues les estaremos informando a través de las redes sociales del Teatro Popular de Medellín el tema que vamos a seleccionar para próximamente y también cuándo es la fecha de ese conversatorio. Creo pues que no siendo más, pero tampoco menos, goodbye, my friends. Bye, bye, my friends. Au revoir, mes amis. Eso. Chao, chao. Chao. Nos divertimos mucho. Bye. Bye. Au revoir. Centro Creativo de Composición Dramatúrgica del Teatro Popular de Medellín. Mentes dispuestas, visiones plurales y miradas abiertas. Te damos la bienvenida a este espacio de reflexión, investigación, acción y pensamiento sobre la creación de textos teatrales. Charlas, análisis literario, publicaciones, lecturas dramáticas, talleres y conversatorios en torno a la creación dramatúrgica. Bienvenidas y bienvenidos.